quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer una pausa en la carta que estamos estudiando. Estamos estudiando Efesios, pero he querido compartir una palabra para traer aliento a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y quiero invitarles a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Porque si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, y si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois participantes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Amén. Si hay una realidad que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida como creyentes y aun si no lo somos, es la innegable realidad del sufrimiento. A la verdad, sufrimos por distintas razones. Sufrimos por causa de la enfermedad. Sufrimos cuando perdemos el trabajo a un familiar, tenemos sufrimiento a veces emocional o sufrimiento sentimental. El sufrimiento se presenta en nuestras vidas de distintas maneras. La realidad es que el sufrimiento es algo que quisiéramos evitar, pero que en ocasiones no podemos evitar. De hecho, el sufrimiento es usado en muchas ocasiones por nuestro cuerpo como una señal de alarma de que algo está mal. Así que cuando hay algún dolor, cuando hay algo que nos está haciendo sufrir, debemos prestarle atención porque algo está fallando. Pero el sufrimiento se presenta también a raíz de circunstancias externas que no podemos controlar. Y cuando esas circunstancias salen de nuestro control, entonces estamos en momentos que hay ocasiones en las que no sabemos qué hacer. Ante esa realidad que a diario tenemos que enfrentar, y si tal vez tú no has enfrentado esas circunstancias, de seguro ten por presente que las enfrentarás, porque el sufrimiento tiende a ser repetitivo por distintas razones, porque es parte de la forma en cómo Dios moldea nuestro carácter y cómo nos moldea como creyentes. Escuchaba a un pastor hace poco decir que nosotros tenemos que pasar por la escuela del dolor. Y el sufrimiento es una materia que cuando estamos en la universidad, tenemos unas materias que son electivas y otras materias que son obligatorias. Si estuviéramos y pensáramos de esa manera en cuanto a Dios, y en la universidad de Dios y en la escuela de Dios, tendríamos que ver sufrimiento 101, sufrimiento 102, sufrimiento 103. El sufrimiento va a ser parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y por tal razón tenemos que tener las herramientas para poderlos enfrentarlos. Debemos saber a la luz de la Escritura cómo estar preparados y saber lo que Dios quiere que hagamos nosotros en medio de nuestro sufrimiento. El capítulo en este pasaje inicia con un saludo que Pablo hace siempre para las iglesias. Pablo dice en los versículos del 1 al 3, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo habitual de Pablo. Él habla acerca de que es de nuestro Señor Jesucristo, y eso indica dos cosas importantes. Indica es pertenencia y procedencia.
Dios es su Padre, Jesús es su Señor, y de ellos vienen la gracia y la paz. Ellos son los dueños de la paz y de ellos procede la paz que la iglesia necesita. Son los miembros de la familia de Dios y mediante Jesucristo le deben fiel lealtad y perfecta obediencia porque Él es su Señor. Él es nuestro Señor Jesucristo y por eso le debemos lealtad y obediencia. Y cada miembro de la familia de la fe, o sea, cada uno de nosotros como creyentes recibe las bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre y del Hijo. Y esto es valioso para nosotros porque ya nos permite acercarnos con confianza ante el trono. Pero después de este saludo, Pablo pasa a abordar el problema del sufrimiento. Y hay dos razones por las cuales los cristianos sufren en este contexto. Y que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Hay dos razones por las cuales los cristianos tienen que enfrentar dificultades. Primero, para poder consolar a otros. Y segundo, para no depender de nosotros o de ellos mismos. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Por qué entonces Dios permite el sufrimiento? Si esa es la razón por qué Dios permite el sufrimiento, entonces nosotros debemos prestar mucha atención. El sufrimiento ayuda a los creyentes a confiar plenamente y totalmente en Dios por medio de Cristo. Y ese será el tema de nuestro sermón en esta mañana, en este sermón que yo he titulado El Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Y lo primero que debemos ver es cuál es el propósito primero del sufrimiento, que está indicado en los versículos 3. Dice la palabra del Señor, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Porque si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, y si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois coparticipantes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. El primer propósito para el sufrimiento es para poder consolar a otros. El verso 3 inicia con una alabanza, con un elogio hacia Dios. La palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor está mostrando, más bien Pablo a través de su carta, nos está mostrando cómo el Señor merece ser alabado. Esa es una expresión que solo se aplica hacia Dios y nos muestra que solo la alabanza debemos dársela a Él. Es donde nosotros nos rendimos y rendimos honor al Señor porque Él es digno. Piensen en todos los beneficios que nosotros hemos recibido de su parte. Sus misericordias se han manifestado nuevas cada mañana. De lo recibido de su mano es que podemos dar. Todo es suyo. Nosotros somos por Él, de Él y para Él. Porque por Él somos, nos movemos y existimos. Por eso le damos la alabanza. Él es bueno, Él es único, Él es grande, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es justo. Sus obras son maravillosas. Y así podríamos seguir enumerando múltiples razones por las cuales Dios es digno de toda la alabanza. Y cuando expresamos nuestras alabanzas, estamos reconociendo su bondad y su gracia que se muestra en todos sus atributos. Él es omnipotente y por eso no hay dificultad y no hay circunstancia a la cual Él no le pueda hacer frente. Él es sabio, así que Él sabe todas las cosas y Él entiende y sabe por qué estamos pasando nosotros por distintas circunstancias. Aunque nosotros no lo sepamos, podemos confiar en ese Dios que es omnipotente, que es omnisciente y que tiene todo el poder para hacer todas las cosas y que se muestra evidentemente en todo lo que hace. Esa es una acción que debemos hacer con nuestras expresiones. Y la mejor forma en cómo nosotros podemos alabar al Señor no es solamente con lo que decimos, con nuestras palabras. La mejor expresión de alabanza es una vida totalmente rendida a Dios y que no dudará de dar lo que Él ordena. Esa es la verdadera alabanza. Es un reconocimiento además por lo que Él es. Pero esta alabanza debe surgir de una manera natural en nuestras vidas como agradecimiento y como resultado a los beneficios que hemos recibido y a las bendiciones que vienen de Él y por lo que Él ha hecho a nuestro favor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una frase que nos debe recordar cómo el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como lo hemos estado estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. De cómo en su gracia y en su favor nos ha rescatado. Por eso Él es bendito. Porque Él es quien suple todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque nosotros estamos en sus manos y podemos estar seguros. Por eso podemos alabarle. En este verso nos dice por qué debemos alabar. Y es porque podemos conocerle a Él. La intención primaria que nosotros debemos tener al leer la Biblia es conocer quién es Dios, cómo es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Mostrar y entender qué es lo que Él hace y cómo hace en nuestras vidas y cómo podemos conocerlo nosotros. Esa es la razón principal por la cual nosotros debemos leer la Escritura y por la cual nosotros podemos alabarle. Y esta alabanza se la dirigimos a Él, al Padre de misericordias, a la fuente del consuelo. Porque Él es el protector, el nutridor, el sustentador. Él es el que da, en este caso, sus misericordias y su consuelo. Como lo menciona el salmista, sus misericordias son nuevas cada mañana. El salmo también, hay un salmo que manifiesta hablando acerca de todas las obras del Señor, cómo Él es, como para siempre son sus misericordias. Él es la fuente de un consuelo eterno que nunca se acaba. Pero no solo esto, sino que obra misericordia en respuesta a los determinados momentos de necesidad, de peligro o de aflicción por los que sus siervos en ocasiones tienen que pasar. Él es el que obra de esa manera en nuestras vidas. Por eso es que podemos acercarnos a Él, al Dios de toda consolación. Un comentarista, Kistemaker, dice: Dios siempre está dispuesto a consolar a quienes a Él claman, por muy dura que pueda ser la adversidad. Dios demuestra que está cerca de sus santos y les garantiza toda la ayuda que puedan necesitar. Por eso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La Dios habla hoy hablando acerca de este versículo, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Y nota esto, la expresión con la cual nos podemos acercar a Dios es nuestro Padre. Así que implica una relación personal, íntima, familiar que podemos desarrollar con Él para obtener este consuelo y esta fortaleza en medio de la aflicción. Pero el versículo 4 muestra una maravillosa verdad que nosotros necesitamos entender, y en estos momentos tan difíciles por los cuales a veces tenemos que pasar, es que debemos saber cómo nos consuela Dios. Mira lo que dice el versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Cómo nos consuela Dios? Nos consuela en toda tribulación. La expresión que usa una expresión en griego que se llama o es parakaleo. Y parakaleo significa llamar, estar cerca, invitar, confortar, animar, llamar para estar al lado, llamar en auxilio de uno. Algo que entendía estudiando este pasaje y mirándolo nuevamente es que lo maravilloso de esto es que el consuelo que nos da Dios es distinto a cualquier otro consuelo que nos pueda dar una persona. Una persona puede acercarse en un funeral a otra persona y consolarlo, darle palabras de aliento. Pero Dios nos consuela estando a nuestro lado. Ese es el consuelo que nos da Dios. Viene en nuestro auxilio y permanece a nuestro lado. Alguien lo decía así: entendiendo esto parecía como si yo estuviera caminando y Dios estuviera a mi lado, pero ahora que lo entiendo más profundamente es como sentir que Dios me está llevando en sus brazos. Ese es el consuelo que Dios nos está dando en este momento y que nosotros debemos experimentar. El llamado de auxilio que hemos elevado a nuestro Dios, Dios nos ha respondido y viene a nuestro lado. Y en este sentido es como si viniera a asistirnos y acompañarnos. Es como cuando tú estás en un problema muy grande y llamas a una persona para que te pueda ayudar. Si tuvieras un problema en un juzgado delante de un juez por una demanda o por alguna situación legal, lo que tú necesitas es un abogado para que pueda defenderte, para que pueda presentar tu caso, para que él pueda hablar a favor tuyo, mostrando las leyes y mostrando cómo tú puedes salir de esa circunstancia. Dios hace eso en nuestras vidas.
Viene a nuestro lado como un abogado y nos presta su consuelo, su ayuda, su dirección para enfrentar cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando. Porque no hay tribulación de la que Dios no esté al tanto o de la que Él pueda estar distante. Él ha venido a nuestro lado para consolarnos. Dios está infinitamente interesado en el cuidado y en la consolación de sus hijos e hijas en todas las tribulaciones. Por tanto, nunca estamos solos en el sufrimiento, sea cual sea el dolor o la pérdida. Si algo podemos estar seguros nosotros como hijos de Dios es que Él está siempre a nuestro lado, consolándonos, confortándonos cuando estamos pasando por dificultad. Y como lo cantábamos hace un momento, vivir es Cristo. Y creo que esas palabras cobran mayor sentido cuando estamos pasando por momentos difíciles. Porque a veces somos muy facilistas para decirle, Señor, te voy a seguir. Y cuando las cosas van bien, pues podemos seguirle, pero cuando se ponen mal, nuestra tendencia es olvidarnos del Señor, cuando Él quiere darnos su consuelo también en esos momentos. El llamado entonces es a mirarlo a Él como la única fuente de nuestro consuelo y que fuera de Él no hallaremos consuelo. Nota lo que dice la palabra de Dios. Él nos consuela en toda tribulación nuestra. Él no nos está consolando en algunas tribulaciones, o en estas sí y en estas no. Él es el Padre de toda consolación que nos consuela en todas las tribulaciones. Por eso, ¿en qué momento nos está consolando el Señor? En todas nuestras tribulaciones. La tribulación acá tiene que ver con una pena, con un tormento, con una aflicción moral, con adversidad, con una situación como padecer hambre o persecución. Otro significado para la palabra tribulación es estrechez, es presión. Es como cuando se aprietan las uvas o se oprime algo para sacarle el zumo. Hay en nuestras vidas distintos tipos de tribulación. Hay problemas y sufrimientos causados por vivir en este mundo caído. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo caído, sujeto a pecado, que nos hace enfrentar distintas circunstancias y distintas tribulaciones. Hay también sufrimientos y problemas causados por las personas que no son creyentes. Pero hay sufrimientos y dificultades a causa de que estamos en los últimos días. Saber qué tipo de tribulación estamos enfrentando nos ayuda a saber cómo Dios nos asiste y nos consuela. Lo que esto nos debe llevar a pensar es mirar lo que hicieron el apóstol Pablo y los creyentes cuando pasaron por dificultades. ¿Qué hicieron ellos con el consuelo? ¿Qué hicieron ellos cuando estaban en esos momentos de estrechez y de tribulación? Cuando fueron consolados, entonces ellos pudieron consolar a otros en cualquiera que fuera su tribulación. Y definitivamente eso es importante entenderlo porque la tribulación y la circunstancia por la cual estamos atravesando en ocasiones no es la misma. Y entenderlo nos sirve para saber cómo Dios nos consuela en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra angustia. Y ellos lo hicieron por medio de la consolación con la que Dios mismo los había consolado. Ellos fueron y experimentaron el consuelo de Dios y a través de esa ayuda que Dios les brindó, ellos pudieron también consolar a otros y animar a otros. Pablo participa a la iglesia aquí de su circunstancia para que ellos también puedan entender que pueden consolar al apóstol y que ellos son llamados a consolar también a otros cuando están pasando por dificultades. Por eso una traducción habla acerca de estos versículos, qué tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades y pruebas. ¿Y por qué nos consuela? Para que cuando nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo y aliento, podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó, que Dios nos dio. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Eso es algo que hace el Señor con nosotros, pero que también somos llamados a hacer nosotros. El consuelo de Dios se ve cuando hay un hermano, un creyente consolando también a otros. Y esa es la forma maravillosa en la que Dios obra en la vida de la iglesia. La iglesia consuela a la iglesia y así Dios está consolando a las personas. Y miren esto, es interesante. El versículo 5 dice, porque
así como los sufrimientos de Cristo son en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Porque si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, y si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. A mayor cantidad de sufrimientos y dificultades, mayor será la consolación que experimentaremos, pero también será mayor el consuelo que podemos dar a otros. Estamos hablando aquí de las aflicciones de Cristo, y esto tiene que ver con las dificultades que se tienen que sobrellevar por causa del Evangelio. Mis amados hermanos, aquí nosotros estamos pasando por dificultades, pero hay otros lugares en donde los creyentes están siendo perseguidos y asesinados. Recientemente, el pastor Paul Washer publicó un video pidiendo por oración en un lugar en el que él no quiso mencionar, donde la iglesia estaba pasando por una difícil circunstancia a razón de la persecución que estaba siendo sometida y en donde había la posibilidad de que los niños fueran afectados. Y él pedía oración por ellos. Pero nosotros lo estamos viendo aún en esta misma circunstancia en nuestro país, viviendo y atravesando por una de las peores crisis de nuestra historia a razón del COVID-19. Hay una crisis social y un estallido de justicia social muy grande que se ha manifestado con violencia en distintos lugares de nuestro país. Y eso nos debe llevar a clamar, porque la iglesia en esos lugares también está sufriendo, porque hay hermanos en la fe que están pasando por tremendas dificultades. Porque a la suma de la crisis por causa de la pandemia se suma esta crisis social. Es nuestra responsabilidad entonces poderles ayudar consolándolos a ellos. Pero también sabemos que Dios permite estas circunstancias para que ellos puedan también consolar a otros. Pero mis amados hermanos, sufrir por causa del Evangelio y sufrir por Cristo no es el único sufrimiento del cual está hablando el apóstol Pablo acá. Puede ser que sea una situación de enfermedad, puede ser que sea una situación de estrechez económica, algún problema familiar causado por el Evangelio, dificultades familiares. Yo creo que cada uno de nosotros debe pensar si estamos atravesando por una situación de sufrimiento, de estrechez, de tribulación, cuál es esa situación y llevarla personalmente al Señor para buscar consuelo en Él. La traducción del lenguaje actual habla acerca de esto. Todos tendremos que padecer por causa de Cristo, pero Él traerá sobre nosotros su consolación. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos. Y en medio de cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando, Dios va a traer sobre nosotros su consolación. Él va a venir a nuestro lado y nos va a confortar. Así que alentémonos. Hay una traducción, la Biblia al día dice esto: estamos en grandes dificultades por tratar de llevarles el consuelo y la salvación de Dios. Pero en medio de nuestras tribulaciones, Dios nos ha consolado para bien de ustedes, para que podamos, basados en la experiencia, enseñarles la ternura con que Dios puede consolarnos cuando tengan que pasar por los mismos sufrimientos. Y a su debido tiempo les dará fortaleza para resistir. Esto es maravilloso porque en la escuela del sufrimiento, en la escuela del dolor, Dios tiene la intención de que nosotros aprendamos para que podamos ayudar también a otros. Es la experiencia la que nos va a permitir también poder consolar a otras personas. Y esto es maravilloso. Y aunque estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo de nuestro Dios, es para que podamos experimentar su consuelo. ¿Y cómo podemos entonces aplicar esta parte a nuestras vidas? Mis amados hermanos, tenemos esperanza. La esperanza de la salvación que nos permite confiar en que si estamos atravesando por dificultades, Dios nos conforta para superarlas. Dios está allí alentándonos. Dios está allí subiendo nuestras manos para que nosotros podamos continuar. La esperanza siempre debe estar fundada en Dios por eso. Es la espera, y esto es importante porque esa esperanza es la espera de algo que no se ve, pero que está prometido. Y es segura porque está ligada no a algo intangible, sino a mismo Cristo y a su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Él mismo tuvo que experimentar el sufrimiento y el dolor, pero su sufrimiento nos consuela porque el Padre lo levantó. Así que tenemos esperanza. ¿Podemos reconocer entonces la soberanía de Dios en nuestras vidas? Podemos ver que en esa soberanía está fundada nuestra esperanza.
Nuestra seguridad es que Dios es soberano y tiene el control. Entiende esto, mi amado hermano. Tú quieres poder bendecir al Señor, entiende que Dios es soberano y que tiene el control de tu circunstancia, de tu dificultad, de tu tribulación. No hay nada que se le haya escapado de las manos al Señor, porque Él tiene el control sobre todas las cosas y esto se aplica a nuestras circunstancias, sean cual sean. No hay nada imposible para Dios, no hay circunstancia de la cual Él no tenga el control, no hay enfermedad, no hay problema económico, no hay circunstancia que a Él se le salga de las manos. Él tiene el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Así que podemos descansar, podemos confiar en que si estamos atravesando por dificultades, también disfrutaremos de la consolación. Esa es la seguridad que tenemos. Dios nos consuela. Debemos reconocer que otros también han sufrido como nosotros. Otros han tenido que padecer antes que nosotros. Muchas veces en el sufrimiento pensamos que mi sufrimiento es único. Y a la verdad, cada circunstancia es especial. Pero hay circunstancias y hay momentos en que nosotros también tenemos que reconocer que nuestro sufrimiento no es diferente al sufrimiento que otra persona ha vivido. No debemos pensar que lo que nosotros estamos pasando o que hemos pasado es exclusivamente nuestro. Todos en algún momento tenemos que pasar por distintas circunstancias de sufrimiento. Y también debemos pensar tal vez que hemos tenido que atravesar por una circunstancia tan difícil como la de un hermano. Y a la verdad hay circunstancias que son diferentes. Pero lo importante en medio de todo esto es que el Señor está consolando. Dios está consolando. Dios está obrando allí su perfecta voluntad. Por eso Pablo apela a que los sufrimientos que está atravesando y que ha vivido tienen un propósito en Dios. Eso es algo que nosotros también nos debe consolar. El sufrimiento y la dificultad tienen propósito en Dios. A veces pensamos que al decir todas las cosas nos ayudan a bien, estamos pensando en las cosas buenas, pero también eso incluye las dificultades. Todas las cosas nos ayudan a bien y esto es a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Tenemos entonces la plena confianza que tenemos la plena confianza, dice el apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes en nuestros sufrimientos, también tendrán parte en el consuelo que Dios nos da. Eso debe alentarnos. Así que confiemos. Como Pablo le pedía a la iglesia, confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, Dios también los consolará. Y Pablo podía decir eso porque él mismo había sido consolado por el Señor. Él había descansado en el Señor. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña que el sufrimiento es una realidad para todos aquellos que somos sus hijos. El sufrimiento es algo que no podemos negar ni ocultar. Todos sus hijos tendrán que pasar por el sufrimiento. Nuestro problema es cómo lo enfrentamos, porque tendemos a tomar la actitud del moralista. Y la actitud del moralista es aquella que dice, pero si mi vida es recta, Dios debería bendecirme, debería concederme lo que yo le estoy pidiendo, debería llenarme de su favor, merezco ser feliz, merezco vivir una buena vida. Como dicen algunos, bendecidos y en victoria. No tendría por qué estar atravesando estas dificultades. Eso es lo que dice el moralista cuando está pasando por esta dificultad. Por eso cuando ellos empiezan a pasar por dificultades, entonces los moralistas tienden a paralizarse y se enojan contra Dios. Porque según ellos piensan, Dios debería darles la mejor manera de vivir porque ellos se portan bien, por su comportamiento, por su alto estándar moral. Pero esto lo lleva entonces a estar frustrados, enojados porque piensan que no han sido capaces de estar a la altura de sus propios principios. Y entonces empiezan a cuestionarse, a decir, pero si yo he vivido una vida recta, ¿qué me hace falta entonces? ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Por qué Dios me pone en esto? Ahí es cuando la diferencia se hace, cuando tú comprendes el Evangelio. Cuando tú entiendes el Evangelio, entonces entiendes que Jesús, que fue la mejor persona a lo largo de la historia, sufrió. Y si Él sufrió, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, tendremos que sufrir? Él sufrió pobreza, Él sufrió rechazo, Él sufrió injusticia, incluso tortura, pero el Padre lo levantó, el Padre lo consoló. Pablo, que es el mejor cristiano de la historia,
Pudo experimentar el consuelo en medio del sufrimiento. De eso nos enseña a nosotros. Esto nos lleva entonces a comparar también cómo estamos viviendo nosotros. ¿Entiendes el evangelio o eres simplemente un religioso? En esa religiosidad que a veces nosotros tenemos a vivir es que cuando las circunstancias de mi vida no van bien, entonces me enojo con Dios y conmigo mismo porque creo que todo lo que Él es, todo lo que es bueno y todo el que es bueno merece una vida larga y buena y bendecida sin ninguna dificultad. Así como lo hicieron los amigos de Job cuando se acercaron a él y empezaron a cuestionarlo. Esa es la religión del moralista. Pero en el evangelio nosotros entendemos esta verdad. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Eso es lo que este pasaje nos revela. Cuando las circunstancias de nuestra vida no van bien, luchamos. Pero sabemos que Dios puede permitir eso y esas circunstancias para capacitarnos y nos hace sentir y experimentar su amor paternal durante nuestro sufrimiento. Él no nos deja solos en nuestro sufrimiento. Por eso podemos darle la gloria. Esa es la gran diferencia entre la religiosidad y el evangelio. Así que, ¿en qué vas a confiar? Miren, algo maravilloso que nos muestra este pasaje es que la palabra consolación aparece 9 veces. La palabra tribulación aparece 4 veces y la palabra aflicción aparece 3 veces. Y esto, mis amados hermanos, nos debe llevar a pensar que la consolación de Dios siempre será mayor a todas nuestras tribulaciones y aflicciones juntas. La consolación que Dios nos da siempre será mayor a cualquier tribulación, a cualquier sufrimiento, a cualquier aflicción junta. A la luz de lo que hemos hablado arriba, entonces podemos entender esto. Dios está con nosotros, está a nuestro lado en momentos de mayor presión, estrechez y sufrimiento, viniendo a nuestro auxilio. Por eso podemos descansar. Entonces ya vimos la primera razón por la cual Dios permite el sufrimiento, porque Él es el Dios de toda consolación y Él permite el sufrimiento, mis amados hermanos, para que nosotros podamos consolar a otros. Ahora veamos cuál es la segunda razón, y es que Dios permite el sufrimiento para que nuestra confianza esté depositada en Él y no en nosotros. Versículo 8 al versículo 11. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobre nosotros más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en que hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de liberar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. El apóstol mostrará aquí su testimonio de las dificultades por las que tuvo que atravesar en Asia. La verdad no nos dice cuál fue la circunstancia específica, pero fue tan dura la circunstancia, fue tan difícil que hasta perdieron la esperanza, estaban abrumados, se sintieron completamente perdidos y pensaron que no saldrían con vida. O sea, no podemos imaginarnos qué circunstancia tuvo que atravesar el apóstol cuando les estaba escribiendo esta carta a los corintios, y a los filipenses también les manifiesta esto. Esto fue algo sobremanera inmenso. No sabemos cuál sea la circunstancia, la verdad. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Ese es el resultado. Una traducción lo dice: nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y nos vimos inútiles y vimos lo inútiles que éramos para escapar. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos, Dios, que puede resucitar a los muertos. Ese fue el consuelo que experimentó el apóstol. La circunstancia, por grande que fuera, hizo que él ya no confiara en sí mismo ni en lo que él tenía para poder ser librado. Eso lo llevó a confiar y a depender de Dios. Y eso es algo maravilloso, mis amados hermanos, porque nos enseña algo. Todo aquello que nos lleve a depender de Dios y a confiar de Dios es una bendición para nuestras vidas.
Porque quita de nuestra mente y de nuestro corazón el confiar en nuestras fuerzas, el confiar en nosotros mismos. Si tu confianza está puesta en lo que tienes en el banco, si tu confianza está puesta en un medicamento, si tu confianza está puesta en una circunstancia que va a cambiar, tu confianza no está puesta en Dios. Dios puede usar tus recursos, Dios puede usar los medicamentos, Dios puede usar distintas circunstancias, pero tu confianza debe estar puesta en Dios y no en ello. Confía y descansa en el Señor. El apóstol pensó que no podía salir de esta circunstancia. Tal vez tú y yo, tal vez tú puedas sentirte así, que todo está perdido. Y esto está permitido por Dios por una razón, para que no confíes en ti mismo, sino en Dios. Descansa en el Señor. Dios es poderoso. Y por eso Pablo apela a esto. Dios puede resucitar a los muertos. Él mira la tumba vacía, mira al Cristo levantado y dice, si Dios pudo levantar a Jesús de la tumba y si Dios pudo resucitar a muchos otros, ¿cuánto más no puede obrar en nuestras vidas? ¿Cuánto no puede obrar en nuestras circunstancias? Él tiene la facultad para hacer conforme a lo que se ha propuesto porque tiene el poder para hacerlo. Para Él no hay nada imposible, así que podemos descansar en Él. Mira lo que dice el versículo 10, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Eso fue lo que efectivamente hizo Dios, pero no solamente en el pasado, sino que es una acción continua en cada uno de los creyentes. Él libró en el pasado, librará en el presente y librará en el futuro. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. La pregunta que debes hacerte en esta mañana es si has depositado tu confianza en Dios. ¿Has depositado tu seguridad en Él? ¿Lo has visto para que Él sea quien te libre de tu dificultad? ¿Para que Él te dé el consuelo que necesitas? ¿Y cómo podemos entonces aplicar estos principios a nuestras vidas? Mis amados hermanos, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, podemos estar seguros de que Él nos librará. Él es el que lo hace y continuará haciéndolo. Él permitirá que pasemos por aflicción, mis amados hermanos. Hay una canción que lo manifiesta así: aunque me humilles, te adoraré. Aunque quites todo de mí, yo te alabaré. Aunque herido esté, entonces así te conoceré y cantaré de tu amor. Mira, tendremos que pasar por dificultades, por circunstancias difíciles, pero el Señor, ten por seguro que está allí para consolarte y para librarte. Él lo continuará haciendo. El sufrimiento parece ser uno de los grandes instrumentos que Dios usa para continuar revelándonos nuestra dependencia hacia Él. Y nuestra esperanza suprema que debemos depositar en Él a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras circunstancias. Alguien lo expresa así: Dios es bueno al otorgarnos el mayor de los regalos que puede darnos, y es más de sí mismo. A menudo debe quitarnos algo para ayudarnos a confiar solo en Él. Incluso incluso si de a ratos pareciera que hemos recibido una sentencia de muerte. Mira, en cualquier circunstancia por la cual tú estés atravesando, tú lo que necesitas es más de Dios en medio de esa circunstancia. El sufrimiento no crea solamente dependencia, la pone de relieve. Mira, en el sufrimiento nosotros miramos en qué confiamos y en qué dependemos. En medio de las circunstancias difíciles podemos ver en qué hemos confiado. ¿Confiamos en Dios como creyentes? ¿Confiamos en que las circunstancias van a cambiar? ¿O descansamos en el Señor? Muchas veces en medio del sufrimiento se deja ver que no confías en Dios, sino en ti mismo. Confías incluso en tu propia fe. No, debes confiar en el Señor que te ha dado la fe. No debes confiar en tus recursos, no debes confiar en la ciencia. Esos son ídolos.
porque te funcionan y parecen más confiables que Dios en ese momento. Debes confiar en el Señor, tu llamado y el llamado que nos hace el Señor en la Escritura, en esta porción de la palabra, es que nuestra vida como creyentes depende de la confianza en Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y es su voluntad que sus hijos pierdan toda la confianza que puedan llegar a sentir en cosas que no son Dios. Debes perder esa confianza en todas aquellas cosas que no sean Dios. Descansa en el Señor. John Piper dice esto: el principal propósito de Dios para nuestros problemas es que podamos abandonar nuestra confianza en nosotros mismos. Cuando lo hacemos, hay una sensación temporal de estar cayendo, pero por la fe en la misericordia de Dios, caemos infinitamente más seguros en los brazos de nuestro Padre, que tiene el control total al borde de la vida y la muerte. Descansa en el Señor. Déjate caer en sus brazos. El versículo 11 nos muestra cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Qué se espera entonces en nuestras vidas? Se espera que en nuestras vidas ocurra esto que menciona el versículo 11. Pero ustedes nos ayudaron también con sus oraciones, y juntos podremos elevar alabanzas a Dios al contestar los ruegos por nuestra seguridad. Pablo dice que desea que muchos se unan en oración por él, porque en la medida en que Dios lo sostiene, Dios recibe más gloria. Hay muchas personas orando y eso le da gloria a Dios. Muchas personas orando por una petición en particular, por la liberación de un hermano, da gloria al Señor. Al compartir nuestras cargas, también somos humildes por nuestras debilidades, porque también nos sirve para resaltar la poderosa mano de Dios y sustentadora mano de Dios. La iglesia, mis amados hermanos, es el mejor lugar para experimentar el consuelo. Miren, Pablo lo vio así. Y por eso les comunicó a los hermanos en Corinto lo que él había pasado, para que ellos pudieran orar. Hay circunstancias en nuestras vidas que de seguro son difíciles de llevar. Circunstancias que no puedes llevar tú solo, pero Dios te ha colocado en un cuerpo para que te ayude. Por eso es que Santiago dice que si hay alguno enfermo entre nosotros, ¿qué debe hacer? Llame a los hermanos, llame a los ancianos, para que oren por él. No estamos solos en medio de la dificultad. Tenemos una iglesia a la cual podemos acudir en oración. Hay hermanos en la fe a los cuales podemos acudir para que nos consuelen, para que nos ayuden, porque de esa manera también estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Y esto nos ayuda a pensar que no estamos solos. Eso se aplica a cualquier circunstancia por la cual tengas que estar atravesando, no solamente cuando estés en enfermedad. La oración es un medio por el cual Dios lleva a cabo también su obra en el mundo. Y es el llamado en la Escritura. Es que oremos al Padre de la gracia, al Padre de misericordia, para que Él envíe consuelo a las vidas de aquellos hermanos que están atravesando por dificultades. Esa es la forma en cómo Dios opera. Y Pablo manifiesta un cuadro aquí hermoso. Miren, cuando él se encontró en dificultades, pudo ver a una gran multitud orando por él, levantando sus rostros al cielo y sus manos al cielo, suplicando de manera ferviente hacia Dios a favor de él. Este es un cuadro hermoso del pueblo de Dios cumpliendo las funciones a las cuales se les ha llamado. Cuando nos reunimos como iglesia para orar por una circunstancia particular y elevamos nuestros rostros al cielo, eso es lo más hermoso que puede pasar en la iglesia. Y el Señor está teniendo misericordia, está respondiendo. Y eso es algo que nosotros no debemos perder. No perdamos eso, mis amados hermanos. Tenemos que seguir orando con insistencia. Tenemos que seguir levantando nuestros rostros al cielo y nuestras manos al cielo, clamando al Señor por su misericordia. Y viendo el consuelo y la fortaleza que Dios puede darnos. Un consuelo que es mayor a cualquier circunstancia por la cual tú tengas que atravesar. Pero también quiero hablar a aquellas personas que están sin Cristo en esta mañana. ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento en tu vida? ¿Lo estás enfrentando confiando en tus recursos, en tus circunstancias, en cualquier otra cosa?
mi invitación, amigo, es que deposites tu confianza en el Señor, que lo veas a Él como el Padre de consolación. Si no has depositado tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador, posiblemente el sufrimiento sea una carga demasiado pesada de llevar, cualquiera que sea la circunstancia. Pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe, hallarás el descanso que tu vida necesita y tal vez tus problemas no se van a solucionar inmediatamente. Eso no es una fórmula mágica para que los problemas desaparezcan. No, no ocurrirá así. Y no te puedo mentir, pero de algo sí estoy seguro. Y es que el consuelo que otras personas y entre ellos tu servidor ha experimentado, Dios puede dártelo a ti también, para que tú lo puedas experimentar y puedas descansar seguro en las manos del Señor, que te llevará en sus brazos. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Ponte a cuentas con Él. Clama al Señor por misericordia y dile que te ayude en tu sufrimiento y en tu circunstancia y que dé el consuelo y la fortaleza que tú necesitas. Pero Dios te coloca en una iglesia y en un lugar para que haya otras personas que te ayuden también a soportar y a ser consolado en medio del sufrimiento. Vamos a estar orando en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Buen Señor y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos adorarte y bendecirte. Queremos alabarte y darte gracias por el consuelo que tú nos das, por la fortaleza que tú nos das, Señor. En medio de cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando, Señor, ayúdanos. Consuélanos, confórtanos, anímanos, Señor. Señor, tú que eres el Padre de toda consolación. Tú, Señor, que nos libra de tan gran peligro, Señor, y nos librarás y en quien seguramente continuará librándonos. Señor, en ti hemos confiado y descansamos en que tú nos das el consuelo que necesitamos. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza, Señor, y nuestra seguridad es que tú eres quien nos consuela, tú eres quien nos conforta. Señor, gracias por estar a nuestro lado, acompañándonos en medio de la dificultad. Señor, te pedimos que tú seas confortándonos y usando todo esto para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.